está pasando en Venezuela? ¿Cómo hizo Maduro para truchar las elecciones? ¿Hay alguna prueba que nos ayude a verificar que estas mismas fueron falsas? ¿Y qué está haciendo la oposición? ¿Tiene alguna chance de derrocar al dictador? Bueno, quédate que te hago un resumen de todo lo que está pasando en Venezuela desde antes de las elecciones hasta hoy. Bueno, te hago un súper breve resumen de cómo llega Venezuela a las elecciones del domingo. Como dije de manera muy resumida, básicamente Hugo Chávez asume en el 1999. ¿Cuál es el problema? Bueno, que es socialista. Controles de precios, expropiaciones, impuestos, subsidios, todo lo que no funciona. La economía se destruyó completamente. Luego Chávez fallece y asume Maduro en el 2013. Y desde ahí que Maduro ha ganado varias elecciones, todas con supuestos fraudes. Económicamente el régimen es un desastre, caída económica de más del 70% del PBI, 8 millones de venezolanos exiliados, lo cual es más o menos un cuarto de su población actual. Aquellos venezolanos que se han quedado en el país en promedio han perdido 10 kilos por falta de nutrición, hiperinflaciones y muchas cosas más. O sea, el régimen es un desastre. ¿Cuál es el problema más allá de la mala gestión económica? Bueno, que es una dictadura. Las instituciones en ese país no funcionan, de hecho Maduro cerró el Congreso y creó otro Congreso obviamente lleno de aliados, tiene la justicia cooptada, tiene a las fuerzas armadas, un desastre, lo cual hace que sea muy complicado sacarlo del poder. Y de hecho hace varios años que se veía como algo prácticamente imposible. ¿Cuál es el problema? Bueno, que últimamente está perdiendo muchísima popularidad dentro del país. O sea, claramente en un país con jubilaciones de menos de $5, literalmente, es complicado que Maduro se mantenga con popularidad, o sea que la gente lo quiera. Además de que por lo general la oposición venezolana suele manejarse bastante mal políticamente, no se ponen todos de acuerdo, no se coordinan, no tienen buenas estrategias políticas, etc. Sin embargo, el domingo 28 de julio se venían las elecciones. ¿Y cuál es la diferencia de estas elecciones con el resto de las elecciones que ganó Maduro de manera aplastante con supuestos fraudes detrás? Bueno, que esta vez la oposición estaba bien organizada, con líderes con mucha popularidad, y por el contrario Maduro tenía muy poca popularidad y ya quedaba muy poca gente dentro del país y fuera ni te cuento que lo bancase. Como principal líder de la oposición tenemos a Corina Machado, que fue inhabilitada por la justicia venezolana para candidatearse en las elecciones. Ya podemos ver acá una de las jugadas típicas del régimen chavista, que tiene a todo el aparato legal en su favor, entonces anda metiendo dificultades legales todo el tiempo. A la que iba a ser la delegada de Corina Machado para presentarse a las elecciones también le prohibieron presentarse, y al final terminó quedando Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición de las elecciones, validado por Corina Machado, que es la verdadera líder y es la persona a quienes siguen los venezolanos opositores. Realmente Edmundo González está porque simplemente alguien tiene que candidatearse y quien debería, que es Corina Machado, no puede. Edmundo es simplemente una herramienta legal, porque él la verdad que mucha popularidad no tiene. Con lo cual, a estas elecciones se llegaba con mucho hype. Realmente parecían ser unas elecciones particulares y los venezolanos y en general en el resto del mundo había bastante fe de que esta vez se puedan ganar y Maduro al final tenga que ceder el poder, ya sea a través de las elecciones o a través de cosas que terminen pasando después de las elecciones. Maduro obviamente estuvo tomando un montón de medidas previas para que estas se dificulten para la oposición. Por ejemplo, salió a hacer amenazas como estas. Quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas. Garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Tremendo, básicamente salió a decir que si él no gana las elecciones va a salir a matar a todos. Es tranquilo Maduro, por suerte. Además también cuando en un país se dan elecciones de dudosa fiabilidad, o sea que el mundo no le cree al país que esas elecciones son limpias, existen algo que son los veedores, o sea gente que viene de otros países específicamente para chequear que las elecciones sean limpias. Bueno, básicamente Maduro le impidió a los veedores entrar en Venezuela, justamente para que nadie de la comunidad internacional pueda ver si las elecciones son limpias o no, justamente porque no lo son. Los únicos veedores que pudieron entrar son de países totalmente aliados con Venezuela y que muy democráticos no son, como por ejemplo China, Irán, Rusia o Corea del Norte. Sí, Corea del Norte vigilando que haya elecciones limpias. Sin embargo, todas las encuestas daban como ganador a Edmundo González, por una diferencia de alrededor de 30 puntos. Se esperaba un 60-30 o un 70-40 o un 70-30 a favor de la oposición. O sea, básicamente la popularidad de Maduro estaba por el piso. Luego ya, yendo al día de las elecciones, se llenaron las calles de venezolanos, no solamente en Venezuela, sino en otros países. Por ejemplo, acá tenemos videos de la embajada argentina. Por eso tu vida tiene las espinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidar de ellos solo tengo esta mi camina. Mucha euforia y un clima muy positivo. Se esperaban actos de violencia por parte de la dictadura, pero la realidad es que prácticamente no han sucedido durante las elecciones. Luego vamos a ver qué pasó después. Simplemente algunos amedrentamientos, desbirros de Maduro en motocicletas, pero la falsificación de las elecciones ya estaba en marcha. Más allá de todas las herramientas legales que utilizó Maduro para dificultar a la oposición, como por ejemplo no dejar votar a los venezolanos que estaban fuera del país. Literalmente hay 8 millones de venezolanos fuera del país. Recordemos, esto equivale más o menos a un cuarto de la población que
existe dentro de Venezuela, o sea, son un montón, y obviamente todos votarían en contra de Maduro, la dictadura prácticamente no le permitió votar a casi ninguno. Por ejemplo, en Argentina hay más de 200.000 venezolanos, sin embargo solamente pudieron votar 2.500. Pero más allá de todos estos temas legales, el fraude pasa por acá. Las elecciones en Venezuela funcionan de esta manera. El voto es electrónico, o sea, vos vas en una máquina, apretás un botón y se registra el voto. Máquinas que provee una empresa que ya avisó que en las anteriores elecciones hubo fraude. O sea, hasta la empresa que hace las máquinas dijo que esto estaba trucado, pero bueno. Y la idea es que a la vez que se computa el voto electrónico, se tiene en paralelo un acta física, o sea, un papelito que dice tal votó por cual. No sé, Pepe votó por Edmundo González. Luego agarran y comparan los votos electrónicos con las actas físicas. Y todos los votos que coinciden, o sea, que dan lo mismo, se registran. Y si hay alguna irregularidad, no se registra. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, la idea es que mientras corrían las elecciones, que terminaron a las 6 de la tarde, la dictadura iba registrando los votos electrónicos e iba registrando las actas físicas. Y las actas físicas también se las tienen que dar a la oposición, para que ellos chequen que esté todo bien. ¿Cuál es el problema? Que solamente le dieron alrededor del 30% de las actas. Luego dejaron de dárselas, supuestamente porque hackearon a la Cámara Nacional Electoral. O sea, ya no se podía entrar a la página del órgano oficial de Venezuela que cuenta los votos, estaba tumbada la página, no se podía entrar, y ellos no estaban dándole las actas a la oposición venezolana, para que la oposición venezolana chequee justamente los comprobantes de quién votó a quién. Y así hasta las 12 de la noche. O sea, hubo 6 horas en las que nadie podía registrar absolutamente ningún voto y nadie podía chequear ningún documento oficial. Estaban todas las páginas tumbadas, no estaban las actas, nada. Además de que en Venezuela existe el equivalente a los fiscales de mesa en Argentina, que es gente de todos los partidos políticos que se sientan básicamente en las mesas donde está votando la gente para chequear que no haya fraude. O sea, para ver las actas, para ver los votos electrónicos y ver que está todo bien. Bueno, la dictadura metió una y mil trabas para que esta gente no esté. La gente que tenga que chequear que esté todo bien y que no haya fraude, no esté en las mesas. Para justamente, bueno, poder falsear todos los datos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que a las 12 de la noche la Cámara Nacional Electoral salía a anunciarnos lo siguiente. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Resulta que la Cámara Nacional Electoral supuestamente pudo chequear el 80% de las actas, o sea, escrutarlas, mientras a la oposición no les daban las actas, quién sabe por qué, y les daba el resultado de que Maduro ganaba con un 51,2% y Edmundo González perdía con un 44,2%. Sin embargo, la página de la Cámara Nacional Electoral seguía tumbada y el gobierno no había revelado las actas todavía. O sea, literalmente no había ninguna manera de chequear a través de ningún documento oficial que lo que estaba diciendo la Cámara Nacional Electoral era verdadero. No tenían nada para demostrarlo. Bueno, luego de esto, todavía en el domingo tuvimos la joda de Maduro dando un discurso a su militancia, que por cierto era bastante poca, y en Venezuela se empezaba a pudrir todo en la calle, pero todavía no se anunciaba ninguna medida violenta de manera masiva, sino que había conflicto generalizado, los venezolanos simplemente protestando porque lo que estaba sucediendo era cualquier cosa y alguna represión en particular. Luego llegamos al lunes, que acá es donde empiezan los conflictos diplomáticos. Resulta que cuando en un país de dudosa fiabilidad se celebran elecciones, es muy importante las declaraciones del resto de los países. O sea, a ver qué países reconocen que las elecciones son verdaderas y qué países las desconocen o dicen que son falsas. Bueno, de las primeras declaraciones de todos fueron las de Boric, que es el presidente de izquierda de Chile, pero que aún así desconoció los resultados de las elecciones en Venezuela. También, por supuesto, las declaraciones de Milei, diciendo lo siguiente. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor. Porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Vemos como, bueno, claramente a Maduro mucho no lo quiere y tampoco le cree demasiado. Sin embargo, el resto de los países todavía estaban un poco callados, sin saber muy bien qué decir. Salvo alguno que otro, como por ejemplo Paraguay, que también se expresaba en contra de estas elecciones. Luego de varias horas tenemos esta lista. En verde, los países que no reconocen el resultado. En rojo, los países que felicitan a Maduro. Literalmente ahí hay más dictaduras que democracias. Cuba, Nicaragua, China, Irán, etc. Y en el medio, los tibios que, bueno, no desconocen los resultados de las elecciones, pero piden el conteo de los votos. O sea, mostrame las
inexactas. Y de esta lista básicamente los países importantes son los países latinoamericanos y Estados Unidos. Justamente Estados Unidos se mantiene con distancia, todavía pide evaluar la situación, y luego tenemos tres países muy importantes que son México, Colombia y Brasil, que son aliados de Maduro, pero como el costo político de salir a bancar a Maduro es muy alto, o sea la gente te va a rechazar muy fuerte, se hacen los boludos, dicen no, bueno, nosotros simplemente pedimos el conteo de los votos porque qué sé yo, o sea se estaban haciendo los pelotudos. Además la oposición venezolana empezó a declarar que ellos en realidad ganaron con el 70% de los votos, o sea que Edmundo González sacó 70% y Maduro sacó 30%, en base a las pocas actas que pudieron tener. Ellos realizaban una estimación de que habían ganado con esos porcentajes. Además se descubrió matemáticamente que es prácticamente imposible que Maduro haya ganado las elecciones. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que la Comisión Nacional Electoral reveló los porcentajes de los votos, o sea 51,2% y 44,2%, y la cantidad de votos, o sea X millones de votos contra X millones de votos. Resulta que si uno agarra y divide la cantidad de votos te da exactamente el porcentaje de votos, o sea literalmente el 51,2% de la gente votó a Maduro y el 44,2% votó a Edmundo González, lo cual es imposible. Por lo general es el 51,42395 no sé qué, o sea es un porcentaje súper inexacto. Sin embargo acá dio exacto, y sí, la probabilidad de que esto suceda es prácticamente imposible, y justamente más todas las irregularidades que hay antes, más esto que ya es un problema matemático objetivo, se sabe que está todo truchado. Este mismo día, el lunes, o sea el día posterior a las elecciones, se celebra una marcha masiva, un poco más organizada, básicamente Corina Machado y Edmundo González junto con su equipo, juntos en un bondi y alrededor un montón de venezolanos. Hubo mucho quilombo y a partir de ahora que ya se empieza a denunciar represión, y represión organizada, no solamente de fuerzas oficiales de la dictadura, sino de fuerzas paramilitares, o sea fuerzas que oficialmente no pertenecen a la dictadura pero que todos sabemos que responden a la dictadura, o sea básicamente fuerzas fuera de la ley. Y se empieza ya a contar gente que moricionó. Recuerdo que digo moricionó y no la palabra que corresponde porque a YouTube medio que no le gusta. Igual este video va a estar recontra ya bañado, pero no importa. Y también se empiezan a reportar heridos y desaparecidos. Para el momento en el que yo estoy grabando esto, que es básicamente el 2 de agosto a las 3 de la tarde, ya hay más de 15 moricionados y más de 1000 desaparecidos. Pero bueno, volviendo a este lunes, Maduro y el chavismo empiezan a acusar a la oposición venezolana de querer llevar a cabo un golpe de estado. O sea, el argumento de Maduro es: las elecciones fueron limpias, yo soy el presidente de Venezuela y ustedes quieren derrocarme, o sea, un golpe de estado. Justamente el problema de este argumento es que las elecciones no fueron limpias, pero bueno. A partir del lunes Maduro empieza a hacer cadenas nacionales todos los días habla en vivo para decir un montón de pelotudeces. De hecho, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Estamos enfrentando una arremetida internacional, mundial, del imperialismo estadounidense, de Elon Musk, de la derecha internacional extremista y del narcotráfico colombiano para apoderarse del país a través de la criminalidad, el caos, la violencia, la manipulación, la mentira. No es otra cosa, es esto. Y pretenden asaltar el poder de manera violenta. La calidad de la cámara completamente soviético, o sea, ni siquiera la gente más rica de Venezuela tiene buenas cámaras. Las formas, las pelotudeces que dice. Pero bueno, lo importante es que Maduro salió a decir que la oposición está realizando un golpe de estado. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque lo legitima para reprimir. Si enfrente vos no tenés gente que está luchando por unas elecciones limpias, sino que tenés a golpistas, bueno, ahora se supone que para el chavismo es legítimo salir a reprimirlos, a meterlos presos, etc. Y es lo que empezó a suceder. Mientras tanto, el oficialismo, o sea, el chavismo, no presentaba las actas todavía. O sea, ya había pasado un día y todavía no había ningún tipo de comprobante de que el resultado de las elecciones fuese verdadero. Cualquier cosa, esto no sucede nunca en ninguna elección del mundo. Pasamos al martes. Pequeño paréntesis, igual la verdad es que estoy resumiendo muchísima información en solamente un video. Han pasado muchísimas más cosas y tal vez en algunas cosas me equivoco en el día, o sea que no pasaron el martes, sino que pasaron el miércoles o cosas así. Pero bueno, estoy intentando hacer un resumen con todo lo que sucedió, que es mucho, es muchísima información y es medio complicado ordenarla porque fue muy caótico y sucedieron muchísimas cosas a la vez. Pero bueno, continuamos. Llegamos al martes. Cada vez se esclarece más qué países están con Maduro, qué países no están con Maduro y qué países son esos que están con Maduro pero se están haciendo los boludos. El caso por excelencia es Brasil. Los tipos como que no dicen nada o salen a hacer declaraciones medio tibias. El presidente callado la boca, no dijo absolutamente nada, pero a la vez el partido político del presidente declara a Maduro como verdadero ganador. Entonces es como que se ven ahí las intenciones de bancar a Maduro, pero simplemente no lo quieren hacer porque van a quedar como el orto. Otra vez Maduro en cadena nacional, y esta vez para decir lo siguiente. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk, que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk, con tu plata, con tu satélite. Pretende él controlar el mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk.
¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Sí, el problema es Elon Musk, o mejor dicho, Elon Musk, el empresario dueño de SpaceX, de Tesla y de Twitter. ¿Qué carajo tendrá que ver Elon Musk? Bueno, además viniendo un ratito para Argentina, toda la oposición argentina, o sea el peronismo, con la boca completamente callada con lo que está pasando en Venezuela, también se estaban haciendo los pelotudos y Maduro sale a quemarlos con lo siguiente. Creo que fue en Argentina con Perón que se dio un evento similar. Perón. Yo soy peronista y evista. Mi gran Perón y mi gran Eva Perón. Con Perón voy, con Evita voy. Y vamos, ellos también están con nosotros. Atención. Maduro saluda a los soldados de Perón. Sí, básicamente sale a declarar prácticamente que son aliados y que siempre se bancaron entre sí, cosa que al peronismo le espanta. O sea, el peronismo no quiere decir que fueron aliados, porque quedan como que están bancando dictadores, que efectivamente es lo que hacen y lo que hicieron. Luego, siguiendo un poco con los memes, bueno, resulta que Elon Musk le aceptó la pelea a Maduro, obviamente todo en joda, y Maduro le responde. Me aceptó el reto, Elon Musk. ¿Qué dijo Elon Musk? Que acepta el reto que yo le hice. Elon Musk, vamos hablando. Pero vente para acá, en el poliedro tú y yo. Si te gano, Elon Musk, te acepto el viaje a Marte. Pero te das conmigo. Mientras tanto, el martes siguen las marchas en Venezuela de manera muy dispersa y sigue la represión. Además empieza a haber conflictos en las embajadas. Las fuerzas de Maduro empiezan a rodear las embajadas de los países que son opositores, como por ejemplo Argentina. Los embajadores tienen que empezar a encontrar maneras legales de poder escaparse del país porque los van a agarrar y los van a meter presos. Resulta que en sus conferencias de prensa empezó a mostrar un montón de ejemplos de las protestas venezolanas en las que los venezolanos, bueno, se supone que rompían todo o eran violentos. Todo esto pasado por cadena nacional y todo esto para legitimar la represión, o sea, para decir, miren, ellos están rompiendo todo, entonces tenemos que salir a meterlos presos. Interrumpo para contarte que creo que tenemos un shadowban, o sea, YouTube está dejando de recomendar mis videos, me bajaron muy fuerte las visualizaciones, así que te quería pedir por favor si puedes darle like al video y también puedes dejar un comentario con cualquier boludez, lo que sea, porque tengo entendido que eso ayuda a que el shadowban se vaya. Así que nada, perdón por la interrupción, no me gusta hacer eso, pero bueno, la verdad es que YouTube me está haciendo mierda. Ahora, yendo al miércoles, sobre todo pasaron dos cosas que son las más importantes. La primera es que la oposición venezolana resulta que estuvo haciendo un escrutinio paralelo de todas las actas. O sea, vos tenías a los órganos oficiales de Venezuela que se supone que estaban chequeando las actas para contar los votos, pero como obviamente iban a falsificar todo, la oposición se organizó en paralelo y ellos empezaron a contar los votos y lograron conseguir hasta el 80% de las actas. Un montonazo, la verdad esto es impresionante. Se montaron todo un órgano paralelo para contar votos. Básicamente pues ya se esperaban que la dictadura venezolana haga cualquier cosa y cuente para el orto a propósito, por supuesto. Resulta que con el 80% escrutado, la oposición venezolana confirma que Edmundo González ganó con un 70% y Maduro sacó un 30%. Ellos sacaron una página de internet donde se pueden ir a chequear todas las actas oficiales y todos los votos oficiales y confirmar que efectivamente hay documentos oficiales del 80% de todos los votos escrutados que indican que Edmundo González ganó con un 70%. Ya tenemos ahora a la oposición que tiene documentos legales que respaldan el resultado de las elecciones y todavía en el miércoles, o sea, luego de 3 días de las elecciones, el oficialismo, o sea, el chavismo, no presentó nada, todavía no presentó nada. O sea, simplemente un tipo salió en cadena nacional a decir, bueno, nosotros ganamos. Y ya está, sin ninguna prueba. Pero claro, el problema es que las dictaduras justamente se sostienen por la fuerza, no porque la gente los vote. Por eso son dictaduras. Entonces, poco le importa a Maduro que del otro lado haya más pruebas de que ellos ganaron. Porque bueno, simplemente los militares están con Maduro y fin. Y el segundo hecho muy relevante, que en realidad el problema es que no fue relevante, es la declaración de la OEA, o sea, de la Organización de los Estados Americanos. Básicamente es una organización donde están todos los países de América y se supone que sirve un poco para protegernos entre nosotros y qué sé yo. Bueno, tardaron 3 días para escribir una resolución en la que le pedían por favor al gobierno de Maduro que muestre las actas, algo que ya debería haber hecho. ¿Y qué pasó? Bueno, ni siquiera pudieron aprobar la resolución, salió rechazada. O sea, estuvieron literalmente 3 días para ponerse de acuerdo en escribir un papelito que le pedía cosas a Maduro y no la aprobaron. Rechazada en su mayor parte por todas las pequeñas islitas del Caribe que todas son económicamente dependientes de Venezuela, por las dictaduras que bancan a Venezuela y adivina por quién más. Sí, por Colombia, por México y por Brasil. 3 países de izquierda que simplemente están bancando una dictadura porque probablemente tengan negocios detrás. Tenemos a Lula da Silva en Brasil, a Gustavo Petro en Colombia y a López Obrador en México. Justamente los que se estaban haciendo los boludos y no estaban declarando nada. O estaban haciendo declaraciones muy tibias porque básicamente lo bancan a Maduro, simplemente que no lo quieren decir. Y después, en los hechos, cuando en la Organización de Estados Americanos se podía hacer algo para por lo menos presionar un poco a Maduro en términos internacionales, simplemente decidieron jugar a favor de Maduro. O sea, sí, literalmente Brasil, México y Colombia, los gobernantes obviamente
obviamente no las personas, están bancando la dictadura. A diferencia de países como Argentina, Ecuador, Paraguay, Chile, que obviamente no la están bancando. Y de momento Estados Unidos, que es alguien importante en esto y que puede meter muchísima presión, porque suele meter sanciones económicas, y de hecho hoy Venezuela tiene sanciones económicas por parte de Estados Unidos, está manteniendo al margen, como que no reconoce a Maduro claramente, pero todavía no está interviniendo. Luego vamos al jueves y como vemos día a día va bajando bastante la intensidad del problema. Parece que Maduro lamentablemente está pudiendo controlar la situación. Y en las marchas sigue la represión. Creo que ya a partir del jueves que hubo más de 1000 desaparecidos y más de 15 moricionados, para cuando estoy grabando esto el número ya debe ser mayor, y eso que me estoy basando en números oficiales. Imaginémonos que en realidad las cosas están mucho peor en Venezuela de lo que los números oficiales representan. Pero bueno, básicamente Maduro, con la cara completamente rota, sale a anunciar que va a construir cárceles para meter a todas las personas que está agarrando. Tocorón y Tocurito. Y tengo listo Tocorón y los voy a meter Tocorón a Torito. Porque a los criminales que amenazaron al pueblo, a los criminales que atacaron hospitales, estaciones del metro, puestos policiales, que atacaron casas, que atacaron los almacenes de los chavos, a todos los estamos capturando. 1200 capturados. ¡Digamos patriotas! ¡Criminales! Y los voy a meter Tocorón a Torito. Fíjate cómo el chabón se jacta de desaparecer personas. Claro, en su discurso es algo coherente. O sea, hay gente que está realizando un golpe de estado y nosotros los estamos atrapando porque son delincuentes, pero no, esa no es la realidad. Los delincuentes son ellos. Salieron a decir que supuestamente Elon Musk fue el que realizó el hackeo y el ataque cibernético por el que la Comisión Nacional Electoral no presentó las actas a tiempo, y de hecho siguen sin presentarlas. La página sigue tumbada. Y luego llegamos al viernes, de hecho dentro de unos minutos después de que yo esté grabando esto, o sea que muy probablemente cuando salga el video ya habrá sucedido, Maduro va a estar en el Tribunal Supremo de Justicia, pero de justicia venezolana, en el que supuestamente lo van a juzgar para ver si realmente las elecciones fueron limpias o no, y todos sabemos lo que va a suceder. El Tribunal de Justicia está con Maduro y va a decir que Maduro es inocente, fin. Y supuestamente la oposición convocó una marcha para el sábado, para el día al que le siga cuando yo estoy subiendo este video. Espero que se suba para el viernes 2 de agosto. Tengo que editar mucho, así que no sé si voy a llegar. Además, hoy viernes la Comisión Nacional Electoral salió a decir que ahora no solamente contaron el 80% de las actas, sino que contaron el 96% de las actas, y dijo que el resultado es más o menos similar al de antes: 51,95 Maduro y 43,18% Edmundo González. Sin embargo, todavía seguimos sin poder ver las actas. Y aparte me encanta porque contaron el 80% de las actas en un día y el otro 13% restante para llegar al 93% se tardaron una semana. Sabés que te están cagando cuando hacen esto. Además ya tenemos testimonios de gente que fue agarrada por Maduro y que está siendo obligada a confesar, como por ejemplo el siguiente. Así que hasta acá todo lo que sucedió hasta las 3 de la tarde del viernes 2 de agosto. Luego de esto van a suceder más cosas. Si sucede algo más mientras yo estoy editando, ahora les voy a dejar un pantallazo negro para que se enteren. Habría sobre todo dos cosas que me gustaría destacar que no dije, que son cosas que sucedieron antes pero me olvidé de decir. La primera es que Maduro amenazó con meter preso a Corina Machado y a Edmundo González. O sea, quiere meter presos a los líderes de la oposición. Y la segunda es que está secuestrando a los testigos de mesa para firmar actas falsas. O sea, Maduro está secuestrando a los tipos que debían de chequear cuando la gente estaba votando que las actas estuviesen bien y que no se estuviesen falsificando, para que agarren y firmen actas falsas, para que luego el gobierno pueda presentar estas actas falsas y decir: miren, ven que yo tengo todas las actas, y en realidad son todas truchas, firmadas por la gente que debería de firmarlas, pero que las secuestraron y las obligaron a hacerlo. Nada, esas son las últimas dos aclaraciones que me gustaría hacer. Pero en resumen sucedió lo siguiente: Maduro dio un resultado de las elecciones y no tiene manera de probarlo, no tiene las actas. La oposición hizo un recuento paralelo y sí tiene las actas, que dan como ganador a la oposición, a Edmundo González. Sin embargo, la fuerza la tiene Maduro, o sea, Maduro tiene a los militares. Entonces tenés a la gente venezolana protestando porque ellos tienen el resultado verdadero y a Maduro reprimiendo para contenerlos. Mientras tanto, internacionalmente, el mundo no está haciendo nada. Se le está metiendo muy poca presión a Maduro y está haciendo básicamente lo que se le canta al orto. Y dudo mucho que esto se pueda resolver desde la vía diplomática, porque básicamente a Maduro le chupa un huevo lo que diga el resto de los países y las medidas que puedan tomar. La solución, lamentablemente, me cuesta ver alguna relativamente probable. Yo creo que lo más probable de todo es que simplemente las marchas venezolanas sean tan abismales que desborden a la fuerza opresora de Maduro, porque básicamente el tipo no puede salir a matar 200.000 personas, o al menos eso cree uno, y que terminen ganando los venezolanos en las protestas por la fuerza. Si la vía no es esta, o sea, no es por la fuerza a través de las protestas venciendo a la fuerza militar de Maduro, dudo mucho que haya una salida para esto. Lo único que esperaría tal vez es una traición interna,
interna, o sea, porque por ejemplo los propios militares se les subleven a Maduro y se rebelen, pero eso parece estar bastante lejos de suceder. Y la vía diplomática yo creo que está completamente descartada, así que veremos qué es lo que sucede. Ojalá que salga todo bien. Realmente yo estuve todos los días súper pendiente de esto, me interesa un montón y le deseo toda la fuerza posible a los venezolanos. La realidad es que yo no quisiera estar en el papel de ninguno de ustedes, es una situación muy fea y yo no voy a mandar a marchar a que se peguen con los militares a nadie, pero honestamente hablando creo que es la única opción y creo que es la única salida que tiene Venezuela. Mientras tanto, el resto de las personas que estamos afuera o que no estamos tan implicadas en el problema, creo que nuestro rol es, bueno, seguir informando sobre lo que sucede para que internacionalmente a los gobernantes les salga muy caro en términos de opinión pública el salir a bancar a Maduro y que estén obligados por la presión de los propios habitantes de sus países a salir a rechazar a Maduro y que así logremos que, por ejemplo, haya presión internacional. Así que bueno, hasta ahí mi resumen. Si te gustó el video, por favor te pido que le des like porque estoy casi seguro que tenemos un shadowban. O sea, YouTube está dejando de recomendar mis videos, la verdad me cayeron las visualizaciones muy fuerte y tengo entendido que los likes ayudan a que se vaya el shadowban, así que por favor te pido que le des like al video y también si puedes dejar un comentario, cualquier boludez, lo que sea, me sirve muchísimo porque tengo entendido que eso también ayuda a salir del shadowban. Y luego, bueno, lo de siempre, si te gustó y quieres más, puedes suscribirte y si quieres ayudarme a poder vivir de esto, puedes donarme a través de Patreon, de Cafecito, que se utiliza con Mercado Pago, y también puedes hacerte miembro de YouTube, te dejo todo en la descripción. Y como siempre, por último, te mando saludos y fuerza para los venezolanos.